Para una mejor comprensión de este plan macabro de un Estado militarizado contra un ciudadano, tipificado en la tortura médica, yo he considerado necesario compartir generalizaciones sobre la biología del VIH como base para la reconstrucción de los hechos con evidencias científicas. Todo lo cual devela un crimen de lesa humanidad contra mi persona para doblegar mi activismo cívico y finalmente reducirme como ser humano. Crimen planificado en aquel entonces por el secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz, orquestado por su títere y secuaz, presidente del desgobierno de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y perpetrado por el mando de la Dirección 1 de la Defensa Civil de Cuba, de conjunto con miembros de la sección de contrainteligencia del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil de Cuba, inaugurado por el propio dictador Raúl, particularmente científicos del laboratorio de VIH con acceso a la única fuente artificial del virus capaz de reactivarse, así como profesionales de la salud pública cubana, siendo el doctor Armando Martínez Fábregas el firmante del resumen de historia clínica 2321 al egreso de mi persona como paciente obligado del Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Benigno Santa María Cuadrado, el primer involucrado plausible dentro del siniestro. La infectación del cuerpo humano por el VIH y la progresión consecuente de la enfermedad comprende tres fases de la infección denominadas aguda, crónica y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocidos por sus siglas SIDA. La fase aguda se desarrolla generalmente entre las 2 y las 4 semanas en dependencia de la carga viral del inoculum, después de que el cuerpo humano haya sido infectado eficazmente con el VIH. En el huésped concurren una sintomatología similar a un catarro como fiebre, escalofríos, dolor de garganta, fatiga, dolores de cabeza y muscular, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados o úlceras bucales. Entonces el VIH se multiplica rápidamente y se propaga por todo el cuerpo. Las cargas virales del VIH son muy altas en la sangre del huésped, por lo que aumenta enormemente el riesgo de transmisión a otras personas. Este riesgo ha sido estimado por sexo desprotegido y por acto en parejas heterosexuales en un 3.6% o un 0.82% en dependencia del modelo matemático. En la fase crónica, también nombrada clínicamente infección asintomática o latencia, el VIH continúa multiplicándose a niveles muy bajos en el hospedero. Los pacientes infectados pueden presentar síntomas relacionados con el VIH, aunque son comunes la pérdida de peso, la fatiga y la diarrea. A pesar de que aún es posible transmitir el VIH a otros, la probabilidad por sexo sin protección y por acto en parejas heterosexuales disminuye drásticamente a un 0.08% o un 0.07% acorde con el modelo matemático. Los pacientes VIH positivo que toman tratamientos antirretrovirales exactamente como se lo prescribieron y mantienen una carga viral indetectable no tienen ningún tipo de riesgo de transmitir el VIH a través del sexo. La tercera fase y final de la infección por el VIH daña gravemente el sistema inmunitario. Por ende, el cuerpo del huésped no puede combatir las infecciones oportunistas. Es por eso que esta fase se reconoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se identifica fácilmente porque el recuento del linfocito CD4 positivo resulta con menos de 200 células por mililitro de sangre, o se tienen ciertas infecciones oportunistas. Los pacientes vuelven a tener una carga viral alta y pueden transmitir el VIH muy fácilmente, aunque el deterioro físico limita significativamente el contacto sexual. Acorde con la estimación de los riesgos relativos de transmisión del VIH entre sus fases de infección para exposiciones sexuales, la fase aguda es 26 veces más riesgosa que la crónica. A su vez, la fase de SIDA es 7 veces más riesgosa que la crónica. El VIH solo se puede transmitir en ciertos fluidos corporales de un huésped, como son la sangre, el semen, los fluidos preseminales, rectales y vaginales, así como por la leche materna. La transmisión del VIH solo es posible si estos líquidos entran en contacto con una membrana mucosa o tejidos dañados,
o se inyectan directamente en el torrente sanguíneo con una aguja o jeringa. El VIH también puede transmitirse de una mujer con VIH a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. A pesar de que la prensa mundial sembró el pánico entre la gente sobre el alto riesgo de contagiarse con el VIH a través de relaciones sexuales y en particular entre miembros de la comunidad gay, lo cierto es que científicamente la transmisibilidad del VIH es solamente muy alta por transfusiones de sangre, seguido por la transmisión de madre a hijo. La infectividad del VIH por exposición sexual es baja durante el coito anal receptivo y aún más baja durante el coito anal insertivo. Aunque el riesgo de contaminación por un pinchazo de aguja con sangre que contiene VIH es mucho menor que por la exposición sexual durante el coito anal receptivo, su porcentaje de 0.23 es casi el doble que durante el coito anal insertivo. Sin embargo, este riesgo por negligencia médica es mucho menor que en los casos de contaminación con los virus de la hepatitis B y C, cuya transmisión, particularmente del tipo B, está asociada a las relaciones sexuales y en específico a las homosexuales. Es por ello que en la contemporaneidad estos virus se testan siempre que hay sospecha de infectación con el VIH por vía sexual. El VIH es muy lábil y se inactiva en horas al secado de cualquier fluido fuera del huésped. Solo en cultivos de tejidos, el VIH puede ser activo en unos pocos días. El riesgo de contraer el VIH se puede mitigar si usted habla con su pareja sobre la prueba del VIH y se hacen la prueba antes de tener relaciones sexuales. Usted usa condón cada vez que tiene relaciones sexuales. Usted limita su número de parejas sexuales. Cuantas más parejas tenga, más probabilidades tendrá de tener una pareja con VIH mal controlado o de tener una pareja con una enfermedad de transmisión sexual, en lo que se conocen en sus siglas como ETS. Usted debe prospectar regularmente las ETS y recibir tratamiento inmediato en caso de adquirir alguna. Insiste en que su pareja también se haga las pruebas y el tratamiento correspondiente. Tener esta ETS puede aumentar su riesgo de contraer el VIH o transmitirlo a otras personas. Usted debe hablar con su médico sobre la profilaxis previa a la exposición PrEP. La PrEP es una opción de prevención del VIH para las personas que no tienen VIH, pero que están en riesgo de contraerlo. Usted no debe inyectarse drogas, pero si lo hace, use solo instrumental de inyección de drogas y agua estériles y nunca comparta su equipo con otros. También se usan tratamientos como el VIH en otros momentos para prevenir la infección de este virus. La profilaxis posterior a la exposición PEP consiste en tomar antirretrovirales específicos contra el VIH dentro de las 72 horas, después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección con un alto porcentaje de éxito. El PEP debe usarse solo en situaciones de emergencia. No está destinado para su uso regular por personas que pueden estar expuestas al VIH con frecuencia. Por otra parte, las mujeres embarazadas con VIH toman antirretrovirales para su propia salud y para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. Después del nacimiento, los bebés nacidos de mujeres con VIH no lactan de la madre y reciben medicamentos contra el VIH para protegerlos de la infección que pueda haber pasado de madre a hijo durante el parto. El VIH no puede transmitirse por contacto sexual con una persona infectada con este virus, como un apretón de manos, un abrazo o un beso con la boca cerrada. Tampoco por contacto con objetos como asientos de inodoros, pasamanos de puertas o platos usados por una persona que tiene VIH. Nunca habrá riesgos de infección cuando se usa condón correctamente cada vez que se tenga relaciones sexuales. El caso del Dr. Ariel Ruiz Urquiola. En la noche del 14 de junio de 2019, yo arribé a Suiza desde La Habana, Düsseldorf, Alemania, para reunirme con mi novio suizo, doctor en medicina clínica y con tesis en inmunología, en una relación formal desde hacía 5 años. Él me mostró el resultado negativo de su prueba rápida de anticuerpos contra el VIH.
parte de nuestra norma conductual antes de reencontrarnos y tener relaciones sexuales. Mi prueba de VIH previa, practicada de forma inconsulta durante mi huelga de hambre y de sed en el Hospital Provincial de Pinar del Río, databa del 25 de junio de 2018 y fue negativa. Esta huelga fue para obtener mi libertad o liberación ante el ignominioso cautiverio ejecutado por la contrainteligencia cubana el 3 de mayo de 2018. Esta detención fue declarada como arbitraria por el Grupo de Trabajo homónimo de las Naciones Unidas. Mi novio me convenció de tener relaciones sexuales siendo él pasivo a pesar de mi desactualizada prueba de VIH, porque él había tenido coito anal receptivo conmigo muchas veces en sus 2 visitas previas a Cuba, durante mi licencia extrapenal válida desde el 2 de julio de 2018 hasta el 2 de mayo de 2019, y sus análisis de VIH habían sido negativos. Yo le dije que no confiaba en el último resultado de mi prueba de VIH porque fue inconsulta y porque todos mis parámetros fisiológicos habían sido sospechosamente normales, menos el conteo de leucocitos, después de una huelga de hambre y sed por 16 días desde el 16 de junio hasta el 2 de julio de 2018. También tuvimos relaciones sexuales los 2 días siguientes. El 16 de junio de 2019 le exigí a mi novio hacerme la prueba rápida de anticuerpos contra el VIH y el resultado de esta fue positivo. Repetimos la prueba otra vez porque él no lo podía creer y el resultado no varió. El 17 de junio mi novio iniciaba un tratamiento PEP indicado por un doctor infectólogo del Hospital Cantonal de Lucerna, muy próximo al límite de las 72 horas de exposición con mi población viral. Yo rechacé el tratamiento propuesto por el médico infectólogo hasta conseguir la caracterización bioquímica de mi población viral y le pedí ayuda a este profesional para explorar el tiempo desde la infección con el VIH. También le pedí al médico infectólogo que preservara mi sangre en un banco suizo de VIH, previo a cualquier tratamiento médico, para que pudiera ser reanalizada por otro laboratorio en caso de que se generara una querella internacional por parte de la dictadura militar de Cuba para poner en duda los resultados de los análisis de laboratorios practicados en varias instituciones científicas de Suiza. La prueba más antigua para detectar VIH que yo podía tener como evidencia fue la referida al 25 de junio de 2018, en el 9º día de mi huelga de hambre y de sed. Este resultado negativo se ratifica porque, con la diferencia de 1 mes y medio antes, el servicio médico de la prisión provincial de Pinar del Río me había practicado otra prueba para detectar el VIH durante el proceso regular de clasificación de los presos en el área denominada Depósito entre el 10 y el 12 de mayo de 2018. Durante este tiempo de internamiento en prisión yo no tuve ninguna relación sexual. Coincidentemente, el 25 de junio de 2018, la enfermera de turno de las 5 asignadas a la Sala K de penados del Hospital Provincial de Pinar del Río recibió la orden para imponerme una jeringa con dextrosa concentrada a través del catéter canalizado en mi brazo derecho. Esta orden fue dada sobre las 14 horas por un médico que por primera vez venía a verme y se identificó como el jefe de servicio de medicina interna del hospital. Yo les dije a ambos que si esa infusión se inyectaba a mi torrente sanguíneo, provocaría un desbalance hiperosmótico que me haría perder el equilibrio, además de una hiperglucemia con cetosis que trastornaría mi conciencia. Ese médico le ordenó nuevamente a la enfermera que abriera el trocar e inyectara la infusión en el acto. Yo le decía a la enfermera que esa infusión era innecesaria e ilógica porque el servicio médico me mantenía bajo un esquema de administración parenteral de dextrosa diluida y que ella estaba vulnerando mis derechos como paciente y huelguista. La enfermera proseguía con la inyección de la solución, que ya venía preparada dentro de la jeringa, a la cual le retiró la aguja después de poner el instrumental fuera del papel antiséptico. A toda costa,
Ellos querían provocarme una polidipsia, acelerar mi ritmo respiratorio, inducirme taquicardias, hipotensión y una alteración significativa del nivel de conciencia, como simulando un coma, para que yo abandonara, por temor a morir, la huelga de hambre y de sed por mis derechos y mis libertades. Yo desconocía lo que sucedía en relación a mi caso fuera de aquella sala K, referido al apoyo popular. La contrainteligencia prohibía las visitas de familiares y amigos. Yo supe después que mi hermano Marisabel iba en días alternos al hospital para tratar de verme y conocer del parte médico. Solo una vez yo pude escuchar su voz cuando exigía verme, a la contrainteligencia que custodiaba la puerta de entrada a la sala K. En aquel momento y a gritos, con las fuerzas que me quedaban, le hice saber que aún estaba vivo. Solo en una ocasión permitieron la entrada de mi hermana a mi habitación en la sala K y fue únicamente con el propósito de persuadirme para abandonar mi huelga de hambre y de sed por mis derechos y libertades, el 23 de junio de 2018. La contrainteligencia había ordenado pasar cerrojo a todo el ventanal de mi habitación, evitando incluso la circulación del aire en la misma, para que no se viera nada desde los pasillos circundantes a la sala K. Ellos revisaban con cierta frecuencia incluso el falso techo de la habitación donde me encontraba, buscando qué sé yo qué. Enfrente a la reja de entrada de mi habitación, la contrainteligencia también había armado un puesto de mando para observarme las 24 horas de cada día y controlar la entrada y salida de cualquier persona. Los oficiales tenían la orden de nunca dejarme a solas con ningún personal de la salud que entrara a verme. También tenía la orden de llevarme comidas suntuosas para mis condiciones de reo y de hospital. Las enfermeras tenían prohibido hablar de cualquier tópico que no fuera estrictamente sobre cuestiones médicas, con la excepción de Belkis, la jefa del servicio de enfermería de la sala, que la contrainteligencia trató de usar solo una vez para instarme a comer, preguntándome mis sabores preferidos de helado. Mi llamado de atención ante semejante insinuación amoral fue suficiente para remover la conciencia de la jefa de enfermeras, quien nunca más se prestó para el juego indigno de la contrainteligencia. De hecho, hubo varias enfermeras de otras salas del mismo hospital que trataron de hacerme llegar avituallamiento sanitario y nunca se lo permitieron. Yo resumo las consecuencias de esa inyección forzada. Inmediatamente apareció una flebitis que implicó el cambio de catéter a posteriori y secundariamente surgió la sensación de que mi cabeza se escapaba de mis hombros y tenía que agarrarla con mis manos para evitar la pérdida. Todo el tiempo con los párpados cerrados hasta el otro día, en el que persistiría la falta de equilibrio. En esa mañana yo me moví como de costumbre a la entrevista con el jefe de la sala K en su oficina, el médico clínico Valiente, pero esa vez atado con esposas al pie de las infusiones, porque el jefe de la contrainteligencia de la sala K se extralimitó en su régimen de tortura ante mi soberbia por rechazar cualquier ayuda de esa bestia para desplazarme. Aquella escena duró poco. Ante el manifiesto enfado de presos de otras salas contiguas a la mía que trataban de sostenerme tras sus rejas, de la enfermera de turno y del doctor Valiente, con quien me reuní en su oficina y le pedí explicaciones por lo sucedido el día anterior. El médico negó rotundamente el procedimiento con inyección de dextrosa concentrada y me enseñó sus prescripciones del 25 de junio plasmadas en mi historia clínica para que yo tuviera la certeza absoluta de que él no estaba mintiendo. También me dejó saber que ningún otro médico podía prescribir ningún tratamiento o medicamento sin reflejarlo en mi historia clínica y de hacerlo estaba obligado a ratificarlo con su firma y cuño profesional en la historia clínica. Sin embargo,
En el resumen de Historia Clínica de egreso 23-21, firmado por el médico especialista en medicina interna Armando Martínez Fábregas el 3 de julio de 2018, sí estaba reflejado la inyección de 4 ámpulas vía endovenosa de dextrosa al 20%, sin especificar el volumen. En efecto, la enfermera solo disponía de un líquido preparado en una jeringa con aguja. El doctor Valiente no pudo asociar al supuesto jefe de servicio de medicina interna del hospital con la descripción física que yo le hice. El procedimiento hospitalario de probar mi no infectación con VIH también resulta sospechoso porque se hizo 3 días después de que yo hubiera sido internado en la sala K, que fue el día 6 de mi huelga de hambre y de sed por orden de la jefatura de la prisión provincial donde me encontraba previamente en una celda de castigo. Ese día, el 22 de junio de 2018, fui conducido en una ambulancia y escoltado con las muñecas y la base de mis piernas esposadas a la camilla, luego a una silla de rueda hasta el interior de la sala K. En mi expediente de reo e historia clínica abierta en la prisión provincial de Pinar del Río quedaba explícita la clasificación de mi persona convicta como VIH negativo, acorde con el régimen de cárceles y prisiones de Cuba. También resulta sospechoso que se ordenara la prueba de VIH a mi persona en dicho hospital y no la del virus de hepatitis B e incluso la del bacilo de la tuberculosis, como es el procedimiento normal en cualquier hospital del mundo civilizado cuando se explora una enfermedad de transmisión sexual. Aún más si se trataba de un interno proclive a un fallo hepático y renal por inanición voluntaria y prolongada que procedía del contacto con los excrementos de ratas por 3 noches consecutivas en su celda de castigo. En contraposición con el procedimiento del Servicio Médico del Hospital Provincial de Pinar del Río, estas pruebas diagnósticas fueron consultadas por el médico infectólogo suizo para mi aprobación y practicadas de inmediato en el Hospital Cantonal de Lucerna el 24 de junio de 2019. Entonces yo encontré todas las evidencias para hacer la primera aproximación certera sobre la cota mayor del tiempo de infectación con el VIH de mi cuerpo en no más de un año. En el ciclo de vida del VIH son muy importantes determinadas moléculas y su abundancia durante la seroconversión. En la etapa de adhesión, las glicoproteínas 41 y 120. En la etapa de integración, la enzima integrasa 31. En la etapa de ensamblaje, la proteína de la matriz 17. Y en la etapa de creación del virus maduro, la proteína de la cápsida 24. La concentración de estas moléculas dentro del ciclo de vida del VIH permiten estadiar la infección del virus y estimar el tiempo desde la infectación. Acorde con el modelo de diagnosis de la infectación por VIH, según Branson y McDougall, el número de copias de RNA viral por mililitro de mi sangre indicaba que yo me encontraba en una fase siguiente a la aguda. El conteo de linfocitos CD4 positivos por microlitro de mi sangre indicaba que yo estaba en la fase crónica de la infección. Las concentraciones estimadas de mis anticuerpos contra las proteínas de VIH en mi sangre también indicaron que yo me encontraba en la fase crónica de la infección. Mis anticuerpos contra proteínas de la envoltura del virus ratificaban la fase crónica de la infección en el entorno del año desde la infectación con el VIH. La alta concentración de mis anticuerpos contra los antígenos de la glicoproteína 41 se explica en que la mayoría de los anticuerpos de unión a la glicoproteína 41 producidos después de la fase aguda son respuestas a la reacción cruzada generadas al estimular las células B de memoria. Mis anticuerpos contra la cápsida que protege el RNA del virus también ratificaron la fase crónica de la infección en el entorno del año, desde la infectación con el VIH. Como estos resultados de laboratorios datan del 18 de junio de 2019, le restamos un año aproximadamente y reaparece el entorno estrecho al 25 de junio de 2018,
donde se practicó mi última prueba negativa de VIH inconsultamente en el Hospital Provincial de Pinar del Río, en el 9º día de mi huelga de hambre y de sed. En efecto, los especialistas del Centro Interregional para el Control de VIH en Berna estimaron que la infectación de mi cuerpo con VIH fue probablemente mayor de 3 a 6 meses antes del 18 de junio de 2019. Las concentraciones de mis anticuerpos contra las proteínas 31 y 17 también encajan en el estudio de la fase crónica de la infectación con VIH, probablemente de un año de evolución, lo cual concuerda con el entorno estrecho al 25 de junio de 2018, de donde dató mi última prueba negativa de VIH. Necesariamente tengo que exponer cuáles y cómo fueron mis encuentros sexuales que antecedieron a los 3 y 6 meses del 18 de junio de 2019, fecha en la que se estimó el tiempo desde la infectación con el VIH por los especialistas del Centro Interregional para el Control del VIH en Berna. Primeramente, mi encuentro sexual más reciente, antes de conocer mi estatus positivo de VIH, fue con mi novio, en el que él habría jugado un rol pasivo, con sexo oral para ambos, sin uso de estupefacientes ni complementos sexuales, con una frecuencia de coito anal receptivo sobre las 5 veces y sin uso de condón. Él se había hecho una autoprueba contra el VIH el 28 de junio de 2019 y el resultado fue negativo. Resultado ratificado el 6 de agosto y el 1 de diciembre de 2019. Pasados los 3 meses que antecedieron al 18 de junio de 2019, yo tuve relaciones sexuales con un hombre X1 el 12 de marzo de 2019, en el tiempo que era válida mi licencia extrapenal en Cuba. Ambos tuvimos roles versátiles, sin sexo oral ni estupefacientes, sin complementos sexuales, con una frecuencia de coito anal de 4 veces, con uso e inspección del condón. Este hombre era VIH negativo en julio de 2019 según pruebas de anticuerpos contra epítopos de proteínas del virus. Entre febrero y marzo de 2019 tuve relaciones sexuales con mi novio, jugando él un rol pasivo con sexo oral sin estupefacientes ni complementos sexuales, con una frecuencia de coito anal receptivo de muchas veces sin uso de condón. Estatus VIH negativo de mi novio. Entre el 2 y el 10 de enero de 2019 tuve relaciones sexuales con otro hombre X2, jugando él un rol pasivo sin sexo oral ni estupefacientes y sin complementos sexuales, con una frecuencia de coito anal receptivo de más de 10 veces, con uso e inspección del condón. Este hombre era VIH negativo en julio de 2019, según prueba de anticuerpos contra epítopos de proteínas del virus. Posteriormente, a los 6 meses que antecedieron el 18 de junio de 2019, yo solo tuve relaciones sexuales con mi novio en septiembre de 2018, pasando los 2 meses desde el 25 de junio de 2018, cuando tuve mi última prueba negativa de VIH. Teniendo en cuenta que las únicas posibilidades de contagio con VIH por vía sexual fueron unidireccionalmente de mi cuerpo hospedero al de mi novio sano, con alto riesgo de infectación para él por hacer coito anal receptivo, desprotegido y con alta frecuencia, es imprescindible entender por qué mi novio no fue infectado con VIH por mí de manera inconsciente. Cuando integramos las fechas de nuestros encuentros sexuales en relación a la estimación del tiempo desde la infectación con VIH de mi cuerpo, que hicieron los especialistas del Centro Interregional para el Control del VIH en Berna, dentro del modelo de diagnosis de la infección por VIH según Branson y McDougall, se pudo apreciar claramente que mis encuentros sexuales con mi novio se correspondieron a la fase crónica de la infección con VIH. Recordemos que la probabilidad de infectación con VIH disminuye drásticamente durante esta fase de la infección. De lo anteriormente expuesto,
La fase aguda de la infección por VIH debió ocurrir entre el 25 de junio y agosto de 2018. Durante ese tiempo yo solo tuve la sintomatología de un extraño catarro, con abundante flema de color amarillo verdoso, cuyo malestar comenzó el 3 de julio de 2018, llegando a mi casa familiar de La Habana, después de que me dieran el egreso de la sala de cuidados progresivos en el Hospital Provincial de Pinar del Río, donde yo había sido transferido desde la sala K de penados, cuando el director de la prisión y una mayor me comunicaron un auto de licencia extrapenal completamente falso en su contenido. Esta licencia extrapenal aludía a un síndrome afectivo, ansioso, depresivo, que no aparecía diagnosticado por ninguno de los psiquiatras ni psicólogos que me entrevistaron varias veces y por tiempos prolongados, cuando me encontraba detenido en la sala K y en la celda de castigo de la prisión provincial de Pinar del Río. Este síndrome fue referido por la Comisión Médica Militar de Pinar del Río, perteneciente al Ministerio del Interior, según el auto penal. Ciertamente, supuestos profesionales de la medicina me entrevistaron cuando estaba en la celda de castigo en la prisión provincial de Pinar del Río, pero solo fue para asustarme con los efectos sobre la salud humana, más que sabidos, de una huelga de hambre y de sed, e intimidarme con una mayor sanción penal porque yo estaba incurriendo en una grave indisciplina acorde con el reglamento de cárceles y prisiones. Este auto de licencia extrapenal fue emitido por los jueces Oneida González Valdés, Norma Rodríguez Sánchez y Javier Rodríguez Negrín, a los que responsabilizo como coautores pasivos del crimen de lesa humanidad cometido contra mi persona por prevaricación en complicidad con la contrainteligencia. Como era de esperar, este síndrome no apareció referido en el resumen de historia clínica de mi egreso. Curiosamente, este síndrome sí había sido diagnosticado por psiquiatras de centros de salud mental en La Habana durante el 2016, cuando los secuaces de la contrainteligencia, en contubernio con la dirección de la Universidad de La Habana, armaron una campaña para expulsarme definitivamente de la Casa de Altos Estudios de Cuba y cancelar mi proyecto de colaboración científica con el Museo de Historia Natural de Berlín y la Universidad Humboldt que yo dirigía desde el 2012. Esta motivación de expulsión también habría sido alentada porque yo había hecho una huelga de hambre y de sed frente al Departamento de Quimioterapia Ambulatoria del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba con el objetivo de exigir la compra y administración inmediata del anticuerpo monoclonal trastuzumab para mi hermana y paciente oncológica desde el 2005 y para el resto de las mujeres con ese tipo de cáncer inscritas en dicho instituto. Esta huelga fue exactamente desde el 3 hasta el 7 de noviembre de 2016, fecha en la que arribó el anticuerpo monoclonal después de los 2 meses de haber dejado de ser administrado a las pacientes y sin saber cuándo volvería a estar disponible, según los propios especialistas de la farmacia de ese Instituto de Salud Pública. Esta vez, el 2 de julio de 2018, la contrainteligencia quería dejar entrever una recaída psíquica de mi persona con el mismo síndrome, diagnosticado en el 2016, para justificar de algún modo el otorgamiento de la falsa licencia extrapenal y mitigar los efectos de la opinión pública internacional gestada sobre mi caso político que se inició con la declaración de mi estatus como preso de conciencia por Amnistía Internacional el 11 de junio de 2018. El pronunciamiento de Amnistía Internacional fue justo después que se rescató mi grabación sobre el altercado con los esbirros Cirilo Seara Carrasco y Alexander Blanco Calzadilla del cuerpo
de guardabosques de Viñales perteneciente al Ministerio del Interior cuando ellos intentaban incriminarme por hacer una cerca viva para proteger la periferia de mi finca. Cuando esa grabación salió a la luz pública, el mundo entero pudo comprender la injusticia de llevar a un campesino cubano a prisión por desacato, cuando llamó a los provocadores oficiales Guardia Rural y trataba de defender sus derechos como agricultor. Acción que iniciaba la contrainteligencia en lo práctico para dar lugar al proceso de decomiso de mis instrumentos de trabajo agrícola STIHL adquiridos en Alemania y el plan de expropiación de mi biogranja que incluía mi reclusión por más de 6 meses. Tiempo suficiente para aplicar la ley agrícola y rescindir mi contrato de usufructo, facilitando mi desalojo campesino. Solo había un parámetro ligeramente alterado en los resultados de los análisis complementarios requeridos para darme el egreso del Hospital Provincial de Pinar del Río, al deponer mi huelga de hambre y de sed el 3 de julio de 2018. El número de leucocitos era mayor de 11.000 por microlitro de sangre. Ante la sintomatología confusa del supuesto catarro, un médico especialista cubano me llevó al Hospital Neumológico Docente de La Habana el 8 de julio de 2018 bajo sospecha de tuberculosis basado en una flema semejante a un esputo, fiebre 39 grados Celsius, dolores de cabeza, muscular y articular. También porque 11 días antes de haber recibido el egreso del Hospital Provincial de Pinar del Río y durante 3 días yo estuve en una celda de castigo con área de la base menor a 4 metros cuadrados en la prisión provincial donde las ratas salían por el retrete y se miccionaban y defecaban sobre el piso donde yo yacía. La médica neumóloga que nos atendió descartó la tuberculosis porque la concentración de linfocitos estaba alterada, mientras que la concentración de los neutrófilos era normal. El catarro duró unos 15 días con agotamiento físico y soñolencia. No padecí más catarro hasta la actualidad. Reanalizando los hechos con las evidencias, el supuesto catarro comienza el 3 de julio de 2018, solo 8 días después de haberme practicado inconsultamente y única prueba viral para el VIH el 25 de junio, en coincidencia con la injustificada administración intravenosa de dextrosa concentrada a través del catéter en mi brazo derecho. Muy corto tiempo para haberse manifestado la fase aguda de la infección con VIH, a menos que el dueto dictador Castro-Canel hubiera ordenado infectar mi cuerpo con un inoculum puro y de alta carga viral, directamente administrado al torrente sanguíneo, el 25 de junio de 2018 sobre las 14 horas, todo lo cual concuerda de manera sorprendente con los hechos objetivamente expuestos. Por otra parte, es conocido que cuando la infección del VIH tiene una progresión rápida, la tasa de mutación en la población viral es muy baja. En mi cuerpo infectado por el VIH y después de un año de progresión de la infección, solo se encontraron 2 mutaciones de las tipificadas para decidir el tratamiento con antirretrovirales, coherente con los resultados de Cuevas y colaboradores del 2015. Curiosamente, el subtipo B identificado en mi población viral es el que prevalece en Europa y contra el que se ha diseñado la estrategia internacional de creación de una vacuna, a partir del virus Vaccinia modificado de Ankara. De manera que, si yo hubiera contagiado a mi novio suizo, podría haberse generado una controversia sin solución sobre quién infectó a quién en el lapso de 1 a 2 años, porque al haber un reducido número de mutaciones y estas ser poco comunes en el subtipo B, se dificultaría la resolución de la prueba cadena desde la infectación. Este subtipo, a pesar de ser solo un poco más frecuente que el conjunto de los demás subtipos genéticos en la población cubana y poseer alta variabilidad,
según Cowrie y colaboradores en el 2015, no difiere en cuanto a su transmisibilidad y progresión de la enfermedad, según Blanco y colaboradores en el 2015. Casualmente, las dos mutaciones encontradas para este subtipo en mi cuerpo huésped están asociadas a la resistencia a inhibidores de proteasas. Estas mutaciones primarias a menudo tienen solo un pequeño efecto sobre la resistencia a los tratamientos antirretrovirales. No obstante, durante la terapia surgen mutaciones adicionales en los genes de las proteasas, comúnmente reconocidas como mutaciones secundarias, y conducen a un alto nivel de resistencia por selección artificial a los inhibidores de proteasas del VIH, según Barman, Paulus y Clavel en 1996. Estas mutaciones secundarias, cuando se presentan de forma aislada, suelen tener un efecto menor sobre la susceptibilidad al fármaco, pero en presencia de mutaciones primarias pueden provocar un aumento drástico de la resistencia. Estas mutaciones de resistencia primaria no solo conducen a la resistencia a los inhibidores de proteasas, sino que también pueden afectar el procesamiento de las proteínas precursoras GAG y GAG-POL por parte de la proteasa viral. La estructura alterada de la hendidura de unión al sustrato tiene un efecto colateral y la proteasa viral es menos capaz de escindir su sustrato natural, lo que resulta en una reducida capacidad de replicación del virus, adicionalmente a la lenta maduración de sus viriones. Aunque sorprendentemente el VIH tipo 1 puede compensar esta reducción en la capacidad de replicación, se pueden seleccionar mutaciones compensatorias en la proteasa para aumentar la capacidad de replicación del virus, pero solo bajo un sistema de terapia continuada con inhibidores de proteasa, y no fue mi caso, porque yo estaba sin tratamiento médico. Sin embargo, en mi caso, la fase aguda de la infección fue en la mitad del tiempo de la cota inferior reportada para el VIH en general, lo cual es coherente con una carga viral alta de un inoculum artificial, o sea, de cultivo de laboratorio, directamente inyectado al torrente sanguíneo, muy a pesar de la reducción en la replicación y maduración de mi población viral. Este subtipo B de VIH es el cultivo clásico para el desarrollo de los candidatos vacunales contra la progresión de la infección, no solo en el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil en Cuba, sino también lo fue en la División de VIH del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, todo lo cual facilitó la disponibilidad de un inoculum con alta virulencia, puro, para garantizar la rápida progresión y desarrollo de la infección. Coincidentemente también, la mutación encontrada en mi población de VIH es a su vez la menos frecuente en el mundo para estos retrovirus. Quizá una semana antes de tomar el vuelo a Düsseldorf, el 13 de junio de 2019, y después de los acontecimientos de la Marcha por los Derechos y Libertades de la Comunidad Gay en La Habana, el 11 de mayo de 2019, un oficial de la contrainteligencia del Ministerio del Interior me intercepta durante mi camino a mi finca en el municipio de Viñales de la provincia de Pinar del Río. El teniente coronel alias Alejandro, aparentemente el jefe de la contrainteligencia provincial, me venía siguiendo con sus paramilitares desde que estaba en la casa de unos amigos en el pueblo de Viñales. Esta operación ocurrió con absoluta impunidad ante mis ojos y los de mis amigos, quienes me alertaron, e involucró la complicidad de vecinos en la casa del frente a la de mis amigos. Alias Alejandro esperó a que yo avanzara fuera del asentamiento principal y, una vez también alejado de los caseríos rurales, se aproximó a mi persona en un carro con matrícula privada y vestido de civil. Por primera vez se identificó como oficial de la contrainteligencia y me pidió una conversación basada en los siguientes puntos. ¿Cómo está tu estado de salud?
ni que el oficial fuera médico? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para participar en la manifestación del 11 de mayo de 2019? ¿Quién te convocó? Yo aclaro que esa manifestación fue el primer pulso de la sociedad civil de La Habana por los derechos y libertades de la comunidad homosexual, brutalmente reprimidos por el desgobierno de Cuba. También me preguntó, considerando que los gays son promiscuos y que tú te ves con tu novio suizo 2 veces al año, ¿quiénes son tus amantes? El oficial se refirió a mi novio con nombre y apellido. Tus vecinos se han comportado como criminales, pero no se han podido validar las evidencias sobre la destrucción de las cosechas y la muerte de los ganados mayor y menor que tu familia y tú han presentado a las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria y ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio del Interior. Te vamos a dejar salir del país, pero necesitamos que te comportes responsablemente. Y te voy a dar mi número telefónico para llevarte en carro al aeropuerto y así puedas estar más tiempo en tu finca. Finalmente, no le cuentes nada a tu hermano Marisabel de nuestro encuentro. Mis respuestas fueron contundentes y no es menester replantearlas en este entorno. Evidentemente, este alto oficial de la contrainteligencia buscaba información íntima sobre mi vida privada para descartar el desarrollo de la infectación con el VIH y, en caso de que hubiera sido efectiva la infección, tener identificado a los hombres cubanos con los que hubiera tenido relaciones sexuales durante el tiempo de cumplimiento de la falsa licencia extrapenal otorgada a mi persona como reo para responsabilizarlos con mi infectación si yo decidía vencer la presión social para emprender un arduo camino en busca de la justicia más que de la verdad, porque la verdad siempre me ha acompañado. El tratamiento de mi infección con VIH corrió por la aseguradora alemana Mawista hasta el fin de 2019. Luego fue sostenido hasta mediados de 2001 por la compañía farmacéutica americana Gilead y por mi médico infectólogo del Hospital Cantonal de Lucerna. Desde entonces y hasta la fecha, mi tratamiento médico es mantenido por la Seguridad Social Suiza. Retomando las vías de transmisión del VIH, bajo el ángulo de esta odisea en la que la dictadura militar de Cuba tornó mi vida, solo queda como única posibilidad durante la reconstrucción de los hechos que la infectación de mi cuerpo con VIH haya sido por vía endovenosa. El inoculum de VIH, caracterizado genéticamente en laboratorios de Suiza, fue putativamente proveído por algún directivo del laboratorio de VIH del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil de Cuba, adscrito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes hicieron creer a la cúpula militar encabezada en aquel entonces por el secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz, y el presidente designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de que las probabilidades para que yo desarrollara la infección eran del 100% si se inyectaba el inoculum con alta carga viral y probada virulencia directamente a mi torrente sanguíneo y que no habría forma posible en la que yo pudiera reconstruir los hechos del crimen a perpetrar con evidencias científicas. Reconstrucción putativa de los hechos. El preámbulo. El secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz, fue un cazador incansable de los homosexuales en Cuba y artífice, junto a su hermano Fidel Hipólito, de los campos de concentración para los hombres cubanos indeseables, entre comillas, en las unidades militares de apoyo a la producción. El dictador Raúl conocía muy bien las probadas iatrogenias ocurridas en Rumanía bajo el régimen comunista de Nicolae Ceausescu, un fiel aliado y amigo personal de los hermanos Castro Ruz hasta su ajusticiamiento en 1989, por las cuales más de una decena de miles de niños rumanos
reconocidos como los huérfanos de Ceausescu, fueron infectados con el VIH a través de transfusiones de sangre en hospitales de la salud pública de Rumanía. También de los alegados asesinatos progresivos de disidentes rumanos doblegados por el desarrollo vertiginoso de la fase SIDA como consecuencia de la infectación intencional con el VIH directamente al torrente sanguíneo en los servicios médicos bajo órdenes y monitoreos de los oficiales de la Securitate. El dictador Raúl Modesto, de conjunto con sus asesores y con la aceptación del presidente designado Miguel, elaboraron un plan maquiavélicamente creíble basado en mi orientación homosexual visceralmente repudiada por Castro. Ellos usaron como coartada el estigma social no solo cubano que la infectación con VIH está asociada con la comunidad gay a través del sexo y potenciado por la creída promiscuidad. En adición, la contrainteligencia estaba al tanto de que yo conocía el déficit de medicamentos, no solo de tratamientos antirretrovirales, para contrarrestar el avance de la infección en pacientes cubanos gays con VIH, sino también de tratamientos terapéuticos en contra de tumores desarrollados como consecuencias del avance hacia la fase SIDA en pacientes desatendidos en la sala de quimioterapia ambulatoria del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, documentado por mi hermana y paciente oncológica de conjunto con el bioquímico Oscar Antonio Casanella Saint-Balancard a fines de 2017, unos meses previos al plan de encarcelamiento de mi persona. Esto se traduce a que una vez estando yo infectado con el VIH, la salud de mi cuerpo dependería absolutamente de las instancias del Ministerio de Salud Pública de Cuba, ya fuera para adquirir o mantener un tratamiento mediocre con antirretrovirales, e implicaría la compra de un seguro médico de viaje significativamente más caro para poder continuar mi trabajo como investigador en el Museo de Historia Natural de Berlín, la Universidad Humboldt. El mismo ministerio al cual yo habría expuesto en varias ocasiones por la desatención, mala praxis médica e iatrogenias y corrupción de directivos de la salud pública en el caso del tratamiento oncológico de mi hermana y paciente Omar Isabel, después que fuera desahuciado su caso oncológico en noviembre de 2005 por las autoridades médicas de La Habana. Por ende, el acceso a un tratamiento con antirretrovirales sería objeto de chantaje médico para doblegar mi activismo por parte de la contrainteligencia cubana. Plan putativo. Bajo la orden del entonces secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz, acogida por el presidente designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el jefe de la Dirección Nacional de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior, planeó y dirigió la acción siempre con el beneplácito y seguimiento de Castro. Este oficial de alto rango procedió a activar a sus secuaces de la Dirección 1 en la Defensa Civil de Cuba. El jefe de esta dirección activó a los FH, conocidos como funcionarios honorarios de la contrainteligencia, quienes se encargaron de los preparativos básicos acorde con la idea de Castro Canel y el plan trazado previamente, incluyendo la activación de sus miembros en la sección de contrainteligencia del Hospital Provincial de Pinar del Río, donde se perpetraría el crimen. El laboratorio de VIH del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil preparó el inoculum puro, con alta carga viral y virulencia del subtipo B de VIH, contra el que se han producido candidatos vacunales no solo en Cuba, sino en el mundo, por ser el subtipo prevaleciente en el hemisferio occidental y, para algunos autores, de rápida progresión acorde con la cepa. Este inoculum fue transportado en condiciones controladas
hacia el Hospital Provincial de Pinar del Río por los FHS, son los funcionarios honorarios de la contrainteligencia, donde lo esperarían sus colegas que manejarían el escenario directo para perpetrar el crimen. No solo existía un puesto de mando militar enfrente a mi habitación en la sala K. De hecho, el hospital estaba totalmente militarizado por agentes de la contrainteligencia, lo cual fue corroborado por mi hermano Marisabel en los intentos por visitarme durante mi huelga y que solo pudo consumar una vez, el 23 de junio de 2018, cuando la contrainteligencia me dejó saber sobre aquel escenario kafkiano. Yo pude detectar tal militarización del hospital cuando me condujeron a una asistencia religiosa con el obispo Jorge Serpa, responsable de la pastoral penitenciaria del episcopado cubano, en la dirección del hospital el 29 de junio de 2018. El 25 de junio de 2018 se ejecutó el crimen en ausencia del jefe de la sala K, el doctor Valiente, y por ende sin prescripción médica sobre las 14 horas. La enfermera de turno de esta sala entró acompañada del supuesto jefe del servicio de medicina interna, un médico que nunca antes me había visitado. No solo los médicos de este servicio me visitaban diariamente en la tarde y durante la guardia nocturna, sin contar con la asistencia matutina y diaria del doctor Valiente, sino los jefes de los diferentes servicios médicos también hicieron sus visitas en varias ocasiones para disuadirme en mi intento por lograr mi libertad o liberación. Muy raro me resultó la imposición de este supuesto jefe de medicina interna que nunca habría visto con antelación y que los médicos de guardia tampoco me pudieron ayudar a identificar por miedo o por desconocimiento. Era muy importante referir en el resumen de historia clínica de egreso 2321, firmado por el médico especialista en medicina interna Armando Martínez Fábregas, que ese mismo día se había practicado de forma inconsulta una prueba de VIH a mi persona, carente de cualquier sentido médico, y que el resultado era negativo. De esta forma, el servicio médico y el Hospital Provincial de Pinar del Río quedaban fuera de evidencias de su colaboración con el crimen de infectación a mi persona con VIH, acorde con el plan trazado. La enfermera trajo en una bandeja solo un bulto envuelto en papel antiséptico que contenía una jeringa cargada con el inoculum de VIH y evitó mirarme a los ojos. Tampoco me respondió a ninguno de mis comentarios en rechazo a semejante iatrogenia, pues yo suponía que era solamente una infusión de dextrosa concentrada, como habría informado el supuesto jefe del servicio de medicina interna. Ella solo recibía la orden del autonombrado jefe de servicio de medicina interna del hospital para inyectar de inmediato la supuesta solución concentrada de dextrosa dentro del trocar en mi brazo derecho. Poco después que se produjo la flebitis, la enfermera de turno y la entrante de guardia trataron de cambiar el trocar, a lo que yo me negué en ese día en el que sentía que perdía el control físico de mi cabeza. Al otro día, la jefa del servicio de enfermería de la sala K hizo el cambio de trocar. En apenas una semana y un día después, mi cuerpo padeció de fiebre y un putativo catarro que no era más que la progresión acelerada de la fase aguda de la infección del VIH. Entonces, así el plan quedaba exitosamente ejecutado. En el 2019, la sección alemana de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos examinó las evidencias científicas y los hechos acontecidos con mi caso de infectación internacional con el VIH a través del Bufete Internacional de Abogados Gibson and Dunn. Ellos presentaron un llamado de atención a los relatores de las Naciones Unidas el 25 de junio de 2020. Específicamente a la señora Mary Lawlor,
relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, al señor David Boyd, relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, al señor David Kay, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, al señor Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al señor Dainis Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En ese llamado se le imploraba la intervención urgente en el caso del doctor Ruiz Urquiola, solicitando al gobierno cubano, dictadura militar de la familia Castro y Canel para el cubano de a pie, que tomase medidas inmediatas para 1. Poner fin a las continuas violaciones de los derechos humanos del doctor Ruiz Urquiola. 2. Remediar violaciones pasadas a los derechos humanos del doctor Ruiz Urquiola. Esto incluyó la investigación de la complicidad del gobierno cubano en la infección del doctor Ruiz Urquiola, y cito textualmente, con el VIH en represalia por su activismo, así como por la falta de protección contra los continuos ataques a su propiedad. Ninguno de estos relatores se ha pronunciado a pesar de que el propio grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU ya lo había hecho en favor del respeto a mis derechos humanos, exigiéndole al gobierno cubano una reparación total de los daños causados a la integridad de mi persona con garantías de no repetición. Justicia. Muchas gracias.